La carpintería de Ribera realizaba trabajos de construcción y reparación de barcos de madera. En el barrio de La Isleta, dada la vinculación con la actividad portuaria, fue uno de los lugares de Canarias donde más se practicó este oficio. Si bien esta actividad ya se ejercía en torno al muelle de San Telmo, no sería hasta la construcción del Puerto de la Luz cuando alcanzó su mayor esplendor. La mayoría de la actividad relacionada con la carpintería de Ribera en La Isleta se ejerció en el espacio comprendido entre el Castillo de la Luz y el muelle de Santa Catalina. En un principio, el pino canario fue la madera más utilizada en el sector, aunque luego hubo que recurrir a maderas foráneas ante la deforestación que sufría la isla. La modernización de los sistemas de construcción y de reparación fueron llevados a cabo por firmas inglesas establecidas en Gran Canaria, como la Blanding Engineering, la Gran Canaria Colding y la Hull Blythe, pertenecientes a la compañía carbonera de Las Palmas, vinculadas a la Casa Miller, y también la Cory Brothers. Junto a estas empresas también existieron pequeños varaderos en manos de modestos carpinteros de Ribera que ejercían por cuenta propia. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las empresas del sector al frente marítimo fueron absorbidas por la empresa estatal española Bazán, continuando su actividad hasta tiempos recientes. ¿Qué actividades comprende lo que llamamos carpintería de Ribera? Bueno, el auténtico carpintero de Ribera, que a mí me gusta más porque es como así lo citan los cronistas de la época, el maestro de hacer naves, es la primera referencia que se tiene de ellos en 1507 y hablan del maestro de hacer naves. Es aquel artesano, porque es un artesano, carpintero, y el auténtico va desde la gente no lo sabe, pero va desde la selección del árbol, ¿sí? Ellos seleccionaban la madera, no le valía cualquier madera, claro, desde la selección del árbol, el aserramiento, eso para aserrarlo, ¿no? La distribución de las tablas, la colocación para la estructura. Todo eso viene a cargo del maestro de hacer naves, o sea, del carpintero de Ribera. Y luego ya están los operarios, que son los que llevan la tacha, vaya. Por cierto, tachas, utilicé un término canario. Para los que no son canarios, las tachas son los clavos. Los clavos. Es que me hace mucha gracia la palabra clavo. ¿Y en Las Palmas de Gran Canaria, cuándo hay constancia del inicio Bueno, de esta más que en Las Palmas, como las Palmas capitales en Gran Canaria, la primera referencia que se tiene de un carpintero de Ribera o un maestro de hacer naves es en 1501. Precisamente se llamaba don Cristóbal Martín. Este era un carpintero o un maestro de hacer naves que ubicado en Gando o Agando, que es como se llamaba entonces la bahía de Agando, así la cinta del almirante como Agando, y tiene, digamos, la anécdota, la particularidad que fue uno de los que repararon las naves de Colón, el famoso timón. Fue más que el timón, pero bueno, las crónicas dicen que el timón. Esta es la primera referencia. Después, en 1501. Luego se sabe, porque claro, eran los sitios donde se necesitaba la carpintería. Se trasladaron a la Vega Mayor, a Telde, a Belenara concretamente. Allí se hizo un pequeño muelle donde se exportaba la poquita fruta que daba la Vega Mayor, en barcazas. Y entonces allí, justo en el pie del muelle, se hizo un carpintero de Ribera, que esa carpintería fue pasándose y duró casi hasta los años 70, con Maestro Cristóbal, que por cierto, yo como lo conocí, los niños le decían Maestro Cristóbal, porque había tenido lepra y la lepra le quitó la nariz. Entonces, pues Maestro Cristóbal estuvo hasta los años 70. Después hubo otra pequeña carpintería de Ribera en Taliarte, esa no recuerdo exactamente tal. Y luego ya
concretamente el 21, a ver, sí, el 20 de mayo de 1811 se instala en Las Palmas, ya Las Palmas capital, concretamente en la caleta de San Pedro, siendo gobernador de la isla don Diego Caña. Y digo porque fue bajo su supervisión, o sea, se hizo porque lo pidió ya él, ¿no? Hacer unos astilleros, unos astilleros, más que astilleros, reparaciones, carpintería de Rivera. La palabra astillero viene un poco después, ¿no? Bueno, con la colaboración de don Pedro del Castillo, que entonces era el brigadier, ¿no? El ingeniero, vaya, el ingeniero. Y una persona muy importante, aunque aquí se le reconoce, aquí en el puerto hay una calle, pero no hemos olvidado de una persona importantísima para Gran Canaria, que fue don Pedro del Castillo Westerly. Fue el primer comandante de Marina después que se separó. Nosotros empezamos a depender de Cádiz. Nosotros dependíamos primero de Tenerife y luego y pues don Pedro del Castillo, la persona vamos, providencial para Gran Canaria, se le recuerda aquí en el puerto con una calle, hay una calle que se llama Pedro del Castillo Westerly, pero que la gente lo conoce, es como Bravo Murillo, la gente dice Bravo Murillo, pero no sabe lo importante que fue Bravo Murillo para los canarios, ¿no? Bueno, pues entonces, digamos que fue en 1811, empezaron las obras el 21 de mayo, acabaron el 12 y estuvo todo el siglo XIX paseo ese barco ahí. Vinculado a lo que era el muelle de San Telmo. Allí, pues, capitán de Rivera de esa época, está la familia, estos que vinieron de La Palma, a los Azucenas, que después fueron armadores y tal. Luego también una familia procedente, por cierto, antepasado mío, procedente de Madeira, la familia Cabral, también en astilleros, porque aunque se hizo aquello por cierto, cosa curiosa, estas obras fueron sufragadas íntegramente, porque entonces no había papantado ni Ministerio de Industria, fueron sufragadas íntegramente por la cofradía de mareantes por de mareas, no maleantes, mareantes de San Telmo, la sufragaron ellos, para hacer sus barquitos de pesca, bueno, barquitos de pesca, se hicieron durante el siglo XIX, se hicieron casi 300 barcos, casi todos 60 toneladas, algunos 100 y pico, pero se hizo uno que se llamaba el Gran Canaria, también la Azucena, que tenía 567 toneladas. Bueno, era un barcarrón, tanto que cuando llegó a Cuba, cuentan las crónicas que el vigía, el que estaba allí y tal, dice que cantó barco de guerra español por a tantas, de lo grande que era, ¿no? Por cierto, como dato curioso, lo digo para los historiadores, para aquellos que les gustan los detalles, el primer barco que se construyó en los astilleros los astilleros de San Telmo, las rampas de San Telmo, se llamaba la Africana. El africana, es curioso cómo no tenemos una africana por ahí o cómo nadie ha puesto africana el recuerdo. ¿Sí? Bueno, allí se construyeron casi todos los barquitos estos que después desaparecieron, casi todos desaparecieron porque aguantaron hasta el otro día, después de la Guerra Española, que sirvieron mucho para escaparse. ¿Sí? Para fugarse. Exacto, decían que iban despachados para la costa. La costa era la costa de África, y después para allá, pero quedaron reliquias hasta el otro día, la Rosarito, o la bella Easo, estuvo hasta el otro día navegando, con un motor adaptado, que por cierto, yo tengo la anécdota que en la Rosarito, en Lanzarote, estaba con unos turistas, y al patrón, un chico joven, le dije, digo, tú sabes que tú estás en una reliquia, estás mandando una reliquia de la tata, y le pongo los no se lo estoy diciendo, pues sí. Digo, es una pena que le estés contando a los chonis, le digo a los chonis todas las historias, y no sepan que esto es un barco hecho en la caleta de San Telmo por carpinteros de Rivera auténticos. Lo adaptaron, después ya tenía un motor, y lo adaptaron a tal. Y luego la otra, esa fue la Rosarito, no, la bella Asu. Y la Rosarito murió tristemente, rota y toda olvidada abajo en el sur, en San Bartolomé, en una playa que hay allí, todo un desastre. Ya no queda ninguno de aquella época. ¿Y cuándo se traslada la actividad entonces al entorno del realismo? Cuando esto coincide, hay que tener en cuenta, pues otra gente, la gente hoy dice la ciudad de Las Palmas, inventa todo, no, la ciudad de Las Palmas era Las Palmas, o sea, aquello. Entonces esto era el puerto, digamos, esto era otro sitio. Entonces cuando Fernando León Castillo comienza las obras, don Juan como ingeniero, comienza las obras, ya don Fernando en sus memorias o así, ya dice de la necesidad de crear un auténtico astillero para ese gran puerto que decía, pues era un profeta, ¿no? Y ese gran puerto hacía falta ya. Entonces en 1908, y coincidiendo, justo porque, claro, aquello empezó a caer en desuso, porque ya Millas había venido para acá, y entonces ya coincidiendo con que vendieron la cofradía de pescadores, se la vendieron a la viuda de don José Márquez, que era uno de los dueños,
Que claro, yo hablo así, José Marco tenía que contar un montón de cosas, José Marco, hay tantas personas interesantes. Bueno, la viuda no, antes las viudas, las pobres se quedaban eso, en viuda. A aquello le fue mal, entonces se empezaron a trasladar para acá, para el puerto, lo que hoy llamamos el puerto. Exactamente, se instalaron en el litoral que va desde el muelle de Nuestra Señora del Pino, que es la actual base naval. Sí, se llama Nuestra Señora del Pino, no llama el base naval. Sí, que era antes el intento del muelle frutero. El muelle frutero, que llegaron a operar barcos, aunque no se terminara del todo, llegaron a operar barcos hasta que lo cogieron provisional, porque sigue en estado provisional. De eso a lo mejor algún día habría que hablar, ¿eh? Porque que lo sepa la gente, que la actual base naval se llama Muelle Nuestra Señora del Pino y está cedido al gobierno español provisionalmente. Porque hasta los 7.500.000 pesetas que entonces quedó el ministerio en entregar a la Junta, a la que entonces era Junta de los Aeropuertos, nunca lo entregaron tampoco. O sea que ni siquiera entregaron el dinero. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces eso parece desde el litoral, desde el muelle de Nuestra Señora del Pino, o la base naval, hasta aquí está el Castillo de la Luz. Todo el litoral así, se instalaron los carpinteros de Rivera, porque es que el carpintero de Rivera en realidad era el jefe, digamos, el carpintero, el artesano, el artista. Yo siempre he dicho que era el artista, porque es que hay que ser un artista. Yo me acuerdo por hacer de una madera aquello, sacar una curva y yo digo, lo hizo ¿no? Yo qué sé, me fastidia si se me queda alguno, porque como yo sé que aquí en la isleta son tan susceptibles de estas cosas. Por ejemplo, voy a recordar don Juan Costa, por ejemplo, Acosta. Don Juan y José Marrero, por cierto, Marrero era una generación, sí. Que además Marrero también era conocido porque era cambullonero también, y entonces claro, era más marcado, ¿no? Don Francisco Jiménez, que era maestro Paco, la gente lo conocerá como maestro, yo digo don Francisco, ¿quién es ese? Maestro Paco, hombre. Don José Gaspar, que le llamaban Pepe Gaspar, que otro más. Bueno, el abuelo de Marrero, de José Ortega Marrero, sí, montó incluso una carpintería de Rivera aquí en la cantera, en las playas del Cebadal, en la playa aquella allí de eso. Ahí montó una carpintería, sí, del Confitar, aquí en la zona. Ahí montó una carpintería. Después, más tarde, mucho más tarde, fue a los famosos tiros Jorge, que la gente lo recordará. Es más, yo creo que las pocas barquillas, porque entonces se llamaban barquillas, no barcos, las barquillas de 2 proas que hay en las canteras, si es que queda alguna de madera, que yo creo que ya todas son de fibra, pero son obras de esta gente, ¿no? Otras reliquias, que es una pena el que no tenga la barquilla de 2 proas, porque la segunda proa, digamos, porque eran 2 proas, ¿no? Cuando con la llegada del motor fuera a borda, pues se le puso el famosa popa de espejo para poner el motor, ¿no? Y entonces era una barquilla preciosa, además. Existía 2 tipos, la de 2 remos nada más, que iba al remo, y la de 4 remos. Y luego había una incluso adaptada para la vela, que eso es muy interesante. Por la similitud, por la cosa que tiene con nuestra vela latina, el desarrollo, que luego lo hablaremos. ¿Y en esas empresas que está nombrando, qué papel jugaron las empresas extranjeras? Bueno, exacto, fue muy importante la aportación de inglesa, especialmente, inglesa alemana, pero especialmente inglesa en Gran Canaria, el desarrollo económico fue importantísima. Como decía el poeta Tomás Morales, todo aquí es extranjero. La banca, la reina, la vía, hasta la misa que estira, que enseña su estirada media a la bajada del tranvía, ¿no? Bueno, entonces la casa, los ingleses, entonces montaron una rampa, ya son rampas, ya eran astilleros, porque además eran carboneras también. Hacían barcos de madera, hicieron un montón de estos pesqueritos que iban allá, pero ya con motoveleros, ya más que nada, ¿no? Ya tenían eso con sus calderas. Ahora, ¿cómo se llama ahora? Estos se instalaron entre Salvador Cuyá y la calle Rosarito. Sí, más o menos, sí, ahí, ya con rampa, ¿no? Eran precisamente 2, la inglesa, la Brandy Engineer, y la Gran Canaria Corporation, eran esas 2. Exacto. Después se hizo la Wummeran. La Wummeran era alemana, pero esa entró en desgracia porque con la segunda, primero perdieron la Primera Guerra, ahí escaparon más o menos. Pero con la segunda, porque esa en realidad no se hicieron para hacer barcos, sino para atender a los barcos con rampa también. Esta fue un poquito más allá. Precisamente creo que está cerca de la calle esta que nombré antes, Don Pedro Castillo Westerre. Me parece que está más o menos en esa altura. Zona. Sí, me parece que está por ahí. Eso también tenían rampa, pero eso claro, cuando Alemania perdió la guerra, eso pasó a manos privadas y se quedó, me parece que la Carbonera de Tenerife. Sí. Que por cierto, estas 3 compañías,
luego se unieron y se formaron el famoso Red Naval, que todo el mundo recordará que estaba al lado de los muelles del centro comercial del muelle, bueno, por la parte sur del dique del muelle Santa Catalina. O sea que toda esa costa fue ligada a la construcción, reparación de barcos. Eran de carpinteros de Rivera puros, o sea, con su techo, y después ya 3 rampas, ¿no? Ya que subían barcos, que ya ahí... Porque pasa una cosa, aquí, así como en la península, cuando se empezó a sustituir la madera y empezó que nuestros astilleros, digamos, nuestras reparaciones navales, no desaparecieron porque tuvieron una particularidad. Se perdió la moda de las calderas, los barcos de caldera, entonces todo el Mediterráneo desaparecieron, además se acogieron los créditos estatales, entonces, y todos se pasaron a barcos de diésel. Y entonces los pesqueros, la única forma de reparar un pesquero de caldera era venir a Canarias. Y se vinieron todos para Canarias, todos del norte, todos del sur. Entonces allí creo que la actividad era frenética, eran de 600 hombres en un fijo. Se reparaban las calderas, que por cierto me río porque un ingeniero, muy amigo mío, cuando yo estuve haciendo las investigaciones, me contaba, digo, y que este era fijo trabajando por la noche, tal. Digo, eso sí, las reparaciones, mi seguridad, porque además era verdad, las reparaciones se sabía cuándo empezaba, pero no cuándo terminaba. Digo, por mí dice, no, por los cortes de luz. Dice, a lo mejor se toda la tarde sin luz, entonces paraba todo aquello. Por cierto, una cosa que hay que decir y que la gente lo sepa, que en aquella época, claro, la distancia no era como hoy que se pide por mensajero una pieza. Entonces eso hizo que se desarrollaran aquí auténticos torneros, pero unos torneros que ya me contaba que una vez fue a un astillero, no iba a la Castel, no sé si era los astilleros, bueno, y le preguntaron que qué ingeniero, de dónde habían venido esos ingenieros que habían hecho esas piezas, que dónde estaba la patente y tal. Y dice, no hay patente, es un tornero. Creo que hacían unas piezas exquisitas, eran auténticos los tal. Y si todos estos venían de los talleres de carpintería, no venían del FP, Dice, se hicieron torneros, pero hacían, dice, claro, la necesidad creaba el órgano. Luego también me contó otra cosa muy simpática, que parece que una casa de calderas en Valencia le pidió que le enviara el agua para estudiar ellos, porque claro, en la península ya no había barcos de caldera, pero aquí sí, entonces ellos seguían haciendo algunas piezas. Entonces les pidió que le enviaran unas muestras de agua para examinarla, para ver los productos. Entonces Jamenet encargó la botella y tal, y se la mandó para Valencia. Y de Valencia le contestaron que no, que lo que ellos le habían pedido era el agua pura, el agua cuando se la ponía, que no el agua de las calderas, de lo malo que era el agua. Curioso. Y dice, no, sin usar, tiene que ser agua sin usar, se rueda el agua que le pone. ¿Y hasta cuándo estuvo en esa zona todo el tema de reparación naval? Sí. Esto hasta los años 70, cuando se empezó a hablar ya de la ampliación de la avenida marítima, lo primero que hizo fue, se esforzó, primero empezaron a poner impedimentos a todos estos carpinteros de Rivera, especialmente los chicos, los marreros, por cierto, los marreros se portaron muy mal, sobre todo cuando hubo, digamos, perdón la expresión, porque muy canario maricón el último, sí, porque da la impresión de que todos empezaron a quitar, porque empezó a quitarse lo de la Búmera, lo del Castillo de la Luz, empezó eso. Cuando empezó la ampliación de la avenida marítima, ya se proyectó quitar Red Naval de allí. Bueno, Red Naval, aquellos se unieron a aquellas 3, como dije, y formaron Red Naval, que era reparaciones navales. Entonces esto se decidió hacerse allá en la línea, el Instituto de Industria decidió hacer los astilleros, que después, como saben, todo terminó en manos de capital griego y español, de otra persona que tenemos, eso sí lo recuerda, a Germán Suárez, fue otro de los artífices, ese sí lo recuerda Germán, un canario procedente de arriba de San Mateo, pero que fue uno de los promotores del esto. Se metieron a casi todos, pero por ejemplo Marrero no, Marrero lo dejaron de lado. Y Sabacona se escapó. Sabacona de un bajo que tenía aquí en la isleta, tenía una carpintería, ¿sí? Pero el hombre, listo como una centella, bueno, como todos los que habían ido allá a Venezuela, se montó ahí una reparación que hizo, no sé, bueno, en realidad fue la que cogió a Red Naval, sí, bueno, el caso que montó Sabacona allá. Entonces fueron los años 70, yo creo que fue, sí, 70, 70 y pico, sí. Fue coincidiendo con cuando Lini dejó en manos del Banco Central, que era el dueño en realidad del astillero, dejó en manos de esto, de los griegos y de Germán Suárez, Asticán. O sea que es memoria reciente, hay fotos todavía, sí, mucha gente recuerda. Yo tengo en mi libro Carpinteros de Rivera y Astilleros de Gran Canaria,
lo puedo poner, ¿verdad? Este libro, Carpintero de Rivera, está lleno de fotos de los astilleros, bueno, de entonces, incluso estoy viendo una aquí de Patro Cristóbal, que se la hice yo, chiquitito, con una novia, con una cámara que me habían puesto los reyes, una Kodak Fiesta, ¿sí? Le hice esta fotografía, y hay fotografías y tal, incluso una de mi pariente, el carpintero de Rivera de allá de esto de... Yo no sé si este libro estoy enseñándolo y no sé si está agotado, ¿eh? No, también se puede comprar en digital. Sí, es digital, sí, es verdad, sí, porque en las librerías posiblemente está agotado. Yo le tengo mucho cariño a este libro porque haciéndolo descubrí que había un pariente mío, el carpintero, este es mi pariente. Sí. El carpintero de Rivera. Claro, yo soy González Padrón, este hombre es Cabral, pero es que mis antepasados eran Pérez Cabral. Y hablando con mi hermano y tal, que ese sí es historiador, Antonio González, no lo conoce, el cronista oficial de Telde, pues dice, bueno, nosotros tenemos un pariente, el que vino, el antepasado nuestro, que vino de Mallorca, de aquí de Madeira, y empecé a buscar, digo, espérate, voy dejando en casa, aparece la fotografía esta. Dice, míralo, aquí está, mira el hombre como está tan elegante. Era y de esa época, yo supongo que los carpinteros de Rivera lo que sí guardan memorias de Moby Dick, ¿no? Que marcó. Bueno, sí, Moby Dick, hombre. Moby Dick es muy significativo para nosotros. Esto fue que la película Moby Dick, algunos lo habrán visto en televisión, lo han puesto en blanco y negro, que la protagonizaba Gregory Peck y George Hanson. ¿Sí? En aquel tiempo eran unos actores que todo el mundo tenía que ver con ellos, ¿no? Bueno, hay que decir que esta película se empezó a rodar en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, pero el mal tiempo, la falta de luz, la película llevaba 6 meses haciéndose. Y dio la casualidad que Mr. Jolly, que trabajaba para la Casa Miller, hizo un viaje a Inglaterra y se encontró ahí. Entonces dice, oye, ¿por qué no vienen ustedes a Gran Canaria? Que va por la ballena, a hacer la ballena allá. Que va. Yo tengo un carpintero Rivera, Momo, y además le dijo así que es un manita. Eso lo diría en inglés, no sé si diría, pero que es un manita, ese te hace y dice, bueno, entonces, con los planos de tal, se vinieron para acá, le encantó la luz y la temperatura, y ahora venía a hacer la ballena. Entonces se la encargaron a Momo, a famoso este Momo, que el nombre era Jerónimo Cabrera. Jerónimo Cabrera, Momo le decían, Momo. Pues, vamos, hizo una ballena preciosa de 3 metros, que la hizo con madera, plástico y hierro. Y empleó 50 hombres. Pero además no solo le salió a este hombre, al productor, le salió la cosa bien, sino que después de los 50 hombres, 40 actuaron de extra. Entre ellos Momo, que sale 2 o 3 veces. Curioso. Que además me contaba uno de la Casa Miller de aquella época, que a Momo muchas veces había que decir, no, vamos, no mires para la cámara, porque creo que Momo cada vez que hacía eso, vamos, que no dijo, puedo saludar de milagro, ¿no? Bueno, la ballena además la transportaba a los propios barcos de la Casa Miller, los sacaba y tal. Y entonces hicieron esa ballena, la Moby Dick, pesaba 3 toneladas, o sea, y quedó. Entonces cuando vean la película, si alguna vez, si la ponen en televisión, la suelen poner de vez en cuando, sepan que esa ballena se hizo aquí frente al lado del edificio Rosalito, sí, al lado de la casa Rosalito, y que era Gran Canaria, que por cierto, el Gregory Peck se enamoró de Gran Canaria, después incluso dijo que iba a venir y sí, se hospedaba después en el Hotel Santa Catalina, sí, quedó enamorado, no es de extrañar, ¿no? Que se enamoró de Gran Canaria. Pero se lo debemos a Mr. Jolly. Fue el que lo hizo. Y dentro de los trabajos que hacían nuestros carpinteros, supongo que lo que es la Vera Latina, el barco de Vera Latina, es un sí. Porque también las medidas del barco y de la vela son ilógicas para mucha gente. Y todo es ilógico. La Vera Latina en realidad tiene sus orígenes en un barco, el famoso Tirma. El Tirma que lo hizo González, el Calafete, le decía. Ese se hizo allá en el Tirma, que está, para que la gente lo vea, está en el aparcamiento del Club Náutico. Ahí está el Tirma. El Tirma está hecho con el mejor estilo inglés, de esta forma de que se hacía entonces, claro, para los clubes náuticos, para la gente fina, porque no iba a tener un velero, Pepito ahí, el carbonero, no iba a tener un... Entonces esto lo hizo un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero naval, y aquí se lo trajo los planos, porque lo encargó el Club Náutico, se lo cargó. Y este hombre, por eso digo que eran auténticos, gente que no habían tenido estudios, pero que eran artesanos que empezaban en la madera. Y yo presumía y decía, no, yo miro hasta el árbol. Bueno, entonces aquí hizo el Tirma. Lo que pasa es que cogió los planos del tal Mr. George se llamaba, que era el ingeniero jefe de eso, y los cambió un poquito para adaptarlo más a nuestras aguas. El Mr. George, cuando llegaron, porque había que certificarlo.
Se calentó, dice que no, que aquello estaba trafagado, tal. Entonces le dije, no, es que nuestras aguas son... Venga usted para que lo vea. Vino y se que dice, oye, este hombre es un talento. Un talento, efectivamente. El barco caminaba mucho más. Bueno, caminaba mucho, que después que el barco del Tirma salió, parece que, en fin, todos, la cosa era ver quién ganaba el Tirma, nadie podía. Y entonces ya como nadie ganaba el Tirma, se quedó todo. ¿En qué puesto quedaste? No, ¿cuánto te sacó el Tirma? Es lo que se decía, mira, ¿y cuánto sacó el Tirma? Bueno, pues como decía, era por la pregunta, no era esa, sino que me enrollé por ahí. Sí, no, el tema de lo que es el barco, las medidas, que era uno de los trabajos bueno, yo voy a poner, sí, el barco, esto es curioso, por lo mismo. Estos barcos primero de Vela Latina, pues se cogieron como modelo los ingleses, estos ingleses. Pero nuestras aguas eran distintas. Nuestras aguas, salía de la mar fea, venía aquí, mete un barco inglés y se queda allí en San Cristóbal. Entonces nuestros capitanes de Rivera, como hizo bien el Calafate, le dio su forma particular y sus medidas que rompían en principio, y ya parece que la física ya le busca su... Claro, también hay una cosa de falso, porque con todos aquellos hombres haciendo ¿cómo se llama esto? Bueno, sí, haciendo contrapeso, ahora no me acuerdo la palabra, tienen banda, haciendo banda y eso. Pero bueno, yo voy a poner las medidas, pico más, pico menos, voy a coger la del acorde, que es, digamos, el más significativo. Era de 5, bueno, primero la tripulación de 8 o 10 hombres, más o menos. Todos tienen lo mismo, ¿no? Después las medidas serían de eslora, la eslora es el largo, 6,55, la manga 2,06, el puntal 1,05. Luego la palanca, la palanca es el palito ese que lleva ahí en la vela, ¿no? Se llama la palanca. La palanca era de 12,40, que todo el mundo se vuelve loco porque, salvo estos que hay en el Nilo, tienen una palanca también, pero en el Nilo no hay el viento, no hay la marca hay aquí. En cambio aquí es 12,40 y luego el palo tiene 9,40. Estas son las medidas del acorde. Pero los demás son todos primos hermanos, ¿no? Y digo el acorde porque todo el mundo lo conoce, más significativo. ¿En la actualidad queda algo de trabajo de carpintería de Rivera en lo que es madera? Sí, no. En los barcos ahora, eso lo iba a decir. Así como el acero sustituyó a la madera, los barquillos, como le decíamos nosotros, fue sustituido por el plástico, por la fibra, ¿no? Hoy no hay... Está el molde, los moldes. Sí, pero de madera no hay. Es una pena porque no cabe duda que son muy bonitos, pero claro, es una ventaja, la fibra es enorme, ¿sí? Hay carpinteros que hacen... Sobre todo Vela Latina, ¿no? Sí, exacto. Todo eso se hace todo, pero se forra de fibra. Es una pena, pero así, la popa también. Ese Vela Latina está adaptado, es nuestra. Yo en vez de Vela Latina le diría Vela Canaria, porque Latina, bueno, no sé, sí. Por la forma de vela. Sí, por la forma de vela, pero en realidad la embarcación es puramente canaria, porque hasta el otro día que hicieron ya un programa, metían las medidas y yo te decía que no se metían en pie. Es más, nosotros, ya como marino profesional, tenemos una cosa que se llama el cálculo de estabilidad. Los cálculos de estabilidad con una serie de datos, porque la gente ve los barcos cargados, pero no piensa que detrás de cargar un barco hay un señor que ha dicho dónde se va este contenedor el otro. Sí, porque no se gracia cuando dice, ese barco. No, los contenedores no van donde uno quiere, porque si no, para eso te quedaría así o así, ¿no? O el primer oficial hace un cálculo de estabilidad, hay que hacer una curva y eso. Y yo recuerdo, estando de primer oficial en Pinillo, cuando me aburría, coger los datos de un barco de estos, del acorde, por ejemplo, y ponerle un peso que yo calculaba de 10 hombres y tal, y se me daba la vuelta al barco. Se me daba la vuelta, no, salía la GZ, bueno, la GZ son los brazos, ¿no? El GZ30, ¿qué 30? El GZ20 ya decía que como el barco hiciera así, ya no se interesaba más. Pues nada, Julio, muchas gracias por este tiempo de ayudarnos a conocer un poquito más lo que fue nuestra historia del Carpintería de Rivera. Encantado, yo encantado que se conozca más nuestra historia, porque una vez más, además me alegro mucho que el otro día me hiciera la entrevista sobre el cambullonero, porque yo soy uno de los empeñados, emperrados en que nuestros jóvenes, especialmente nuestros jóvenes, antes lo decía tu compañera, sepan de nuestra historia, nuestra rica historia canaria. Es una pena que a un niño le digamos, mira, ¿sabes algún cambullonero? Ah, sí, esa gente no estaba, esa gente no, pero, y después que esto, por ejemplo, carpinteros de Rivera, sí, los astilleros, los astilleros es otra cosa, los astilleros son donde van a reparar los barcos. Tú sabes que antes subieron los señores, que por cierto, nosotros teníamos aquí una cosa curiosa, aquí estaba prohibido, se prohibió enseguida la madera local. Sí, sí, porque por el problema de esto. Pero aquí se importaba mucha madera de abajo de Guinea, de América, de donde venía, pero curiosamente se permitía, yo no sé cómo, para la pieza principal, para la quilla, roda de quilla, el pino canario. Yo no sé si se siguió. Yo creo que después no le permitieron tampoco. Venía casi toda la madera, venía de abajo de... Bueno, al fin y al cabo era Guinea Española, ¿no? Sí, venía de... Pero sí.
Pues nada, muchísimas gracias. Encantado.